Ya estamos en Nehemías 3. Pues vamos a orar entonces para que el Señor también nos guíe, Padre, mientras abrimos tu palabra. En esta mañana queremos pedirte que abras nuestros ojos a esa invitación que tú nos has hecho, Señor, a participar en esa gran obra que tú estás haciendo en este tiempo. Tú estás edificando una casa espiritual, Señor. No es un edificio físico, no es un edificio material, Señor. Tú estás edificando con vidas, con personas, ese templo para ti, donde tu Espíritu Santo mora el día de hoy. Señor, ayúdanos a entender esa verdad de que tú quieres usar a cada persona que tú llamas, y que tú primero haces una obra de reconstrucción en nuestras vidas para poder ser útiles a tu obra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, que nos da el poder y la capacidad no solamente de entender tu palabra, sino de vivir conforme a ella. Te bendecimos, queremos adorarte también, Señor, mientras ponemos nuestra atención en lo que tú nos has dejado, Señor, como dirección en tu palabra. Queremos que tú seas glorificado en ello también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo el libro de Nehemías. La semana pasada veíamos cómo Nehemías no solamente había orado en el capítulo 1, sino que Nehemías se tomó un tiempo para planear la obra que Dios le estaba encomendando. Hizo sus planes, oró, ayunó, pasaron 4 meses mientras él esperaba una oportunidad para hablar con el rey Artajerjes, que era el soberano sobre el imperio persa, y que era el tiempo en que Jerusalén estaba con sus muros destruidos, y Nehemías tenía una preocupación muy, muy seria acerca de la condición de su ciudad. El objetivo de Nehemías en su corazón no era solamente levantar los muros de la ciudad, sino que él tenía en mente la gloria de Dios. Ahora, si tú no has estado estas semanas, un poquito de contexto. Había pasado 70 años donde el pueblo de Israel, por su desobediencia, había sido llevado cautivo a Babilonia. Y por 70 años habían estado viviendo como prisioneros en una tierra lejana, en Babilonia. Dios, por medio de los profetas, había anunciado que después de esos 70 años el pueblo regresaría a habitar la tierra prometida, sería reedificado el templo y la ciudad volvería a su gloria. Y entonces Dios mueve el corazón de los reyes y primero envía un primer grupo. Cuando estudiamos el profeta Ageo, recuerdan que salió un primer grupo liderado por Zorobabel, que comienza la reconstrucción del templo. Ellos no terminan, sino que después el Señor levanta a un escriba que era Esdras, y Esdras regresa a su tierra con un grupo de hombres y continúa con la reconstrucción del templo. Pero la ciudad está destruida, la ciudad está sin muros, y una ciudad sin muros era presa fácil de los enemigos. Una ciudad sin muros es una ciudad sin defensa. Y nos dice la Biblia que cuando van hombres de Jerusalén a Susa, la capital del imperio gobernante en su momento, llegan estos hombres y Nehemías va y habla con ellos y les pregunta cómo están sus hermanos. Y entonces ellos le dicen: ¿sabes qué? El pueblo está en vergüenza, es una desgracia lo que nos ha pasado. La ciudad está destruida, los muros están caídos, somos la burla de todas las naciones. Y Nehemías se pone triste, ayuna, ora y pide al Señor una oportunidad para hacer algo al respecto. Nehemías no solamente le dolió escuchar la condición, no solamente lloró, sino que buscó la manera en que podía hacer algo al respecto. Dios le abre la puerta, siendo el copero del rey, el que servía el vino al rey Artajerjes, insisto, él era el soberano del imperio persa. Entonces Nehemías estaba en un lugar privilegiado. Habla con él, Dios le concede gracia y le dice: ¿qué quieres? Y Nehemías le dice: dame permiso de ir a construir el lugar donde están enterrados mis padres. Y el rey le dice: adelante, dime cuánto tiempo vas a tardar
en hacer esa tarea y regresar. Y Nehemías le expone todo el plan, y Nehemías aprovecha la oportunidad y le dice: además necesito que me des materiales y unas cartas para que no me la hagan de tos mientras voy viajando hacia la ciudad, y le dan todo lo que pide. Y es bien interesante porque, insisto, Nehemías en el capítulo 1, cuando escucha las noticias, en el verso 11, mira su oración: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. ¿Y cuál era el deseo del corazón de Nehemías? Dice: quienes desean reverenciar tu nombre. Eso es lo que estaba en el corazón de Nehemías. Sí, queremos levantar los muros y van a estar más seguros los que viven dentro de la ciudad, pero nuestro corazón, lo que anhelamos como siervos, es que tu nombre sea reverenciado. Y de hecho no queda allí. Si tú vas al capítulo 2, en el verso 17, cuando él está hablando al pueblo, exponiéndoles el plan, les dije: pues ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y ese no estemos más en oprobio nuevamente tiene que ver con la situación en que se encontraba la nación de Dios, la ciudad donde Dios hacía habitar su presencia. Los moradores alrededor veían a Jerusalén y decían: no que eran los escogidos de Dios, mira cómo está la ciudad, sin protección, destruida, y eran la burla. Y Nehemías dice: levantémonos y hagamos algo. Y decíamos que Nehemías, como el resto del pueblo, Nehemías tomó un tiempo primero para revisar la ciudad, para ver la condición de los muros. Regresó con ellos y les dijo: ¿saben qué? ¿Ya vieron la desgracia en que estamos viviendo? ¿Ya vieron el mal que hay entre nosotros? Y estoy seguro, como decíamos la semana pasada, que todos habían visto que no había muros, que todos habían visto que estaban en ruinas, pero probablemente se habían acostumbrado a eso, como puede suceder en nuestra vida. Decíamos que a veces estamos en ruinas personalmente, o estamos en ruinas en nuestra familia, o en ruinas como iglesia, y vemos y decimos: oye, estamos en ruinas, ¿no? Sí, pero Nehemías dijo: hagamos algo, hagamos algo. Y me gusta, de hecho voy a usar una palabra que no me gusta tanto, pero me encanta cómo Dios a través de Nehemías abre los ojos de la gente para que vean que la gloria de Dios es lo importante. Eso es lo fundamental. De hecho, la gloria de Dios debe ser la aspiración que tenemos como hijos de Dios. Cada uno de nosotros fue creado para eso, para dar gloria a Dios. No fuimos creados para alcanzar grandes cosas o tener un renombre. No fuimos creados para ser exitosos. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Ahora, no estoy diciendo que sea malo. Si tú eres exitoso, si tú eres próspero, si el Señor te da un gran nombre, no es malo en sí mismo, pero no es el propósito para el cual Dios nos llamó como sus hijos. En Efesios dice que fuimos creados y fuimos adoptados y fuimos perdonados, y nos llamó para alabanza de la gloria de su gracia. El objetivo de cada uno de nosotros, el propósito que tenemos, es dar gloria a Dios. De hecho, el propósito de todo ministerio debe ser dar gloria a Dios. Todas las cosas o toda aquella empresa o todo aquello que tú emprendas como servicio necesita tener como objetivo que Dios sea glorificado. En todo lo que tú y yo hagamos, sea en la escuela, sea en la casa, sea en la iglesia, en todo nuestras acciones deben de apuntar a alguien mayor que nosotros. Deben apuntar a Dios, no a nosotros, porque a veces el ministerio lo usamos para apuntar a nosotros y pensar que somos lo máximo. Pero no. El propósito de todo ministerio no es el engrandecimiento de sus líderes o el engrandecimiento de la organización. El propósito de todo ministerio tiene que ser dar gloria a Dios. De hecho, Pablo en 1 Corintios 10:31 dice que no importa lo que hagas, sea que comas, sea que bebas, lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y podemos dar gloria a Dios con todo lo que hacemos. Y a veces pensamos que solamente si hacemos
un ministerio, una gran iglesia, un gran ministerio, entonces vamos a dar gloria a Dios. No. Cuando tú comes, cuando tú bebes, cuando tú trabajas, cuando tú estudias, cuando tú limpias tu casa, cuando tú eres responsable en tu trabajo, con todo lo que hacemos, podemos dar gloria a Dios si en nuestra mente está primero reconocerle a Él, que la gente sepa que nuestro Dios es lo máximo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5, apúntalo por favor para que revises. Dice Pablo, hablando de su ministerio, dice: porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, ¿como qué? Como Señor. A Jesucristo como Señor. ¿Y nosotros como qué? Sus siervos. Nosotros somos siervos. El Señor es Jesucristo. Él es el bueno. Nehemías sabía muy bien todo eso. Así de que Nehemías emprende la acción y decía que dije que me encanta esta progresión de cómo pasan de las palabras a la acción. Si tú vas al capítulo 2, al verso 17, Nehemías hace una exhortación al pueblo y le dice: ven qué mal estamos, ven que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por fuego, vengan y edifiquemos. Nehemías hace una invitación: vengan, hagamos algo al respecto, hagamos algo. Es la invitación. Después viene la oposición. Decíamos que los enemigos, el verso 19, capítulo 2, verso 19, dice que los enemigos escucharon, Sanbalat, Tobías y Gesem, dice que se burlaron de ellos, los despreciaron. Pero mira la respuesta en el versículo 20, la respuesta de Nehemías. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Aunque haya oposición, aunque te estés burlando, lo vamos a hacer. Primero los invitó y luego dicen, con burla y todo, lo vamos a hacer. Y mira cómo empieza el capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, ¿y qué hicieron? Edificaron. Nehemías exhorta y dice: vengan, edifiquemos. Se levanta oposición y Nehemías dice: Dios nos va a prosperar y nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar. Siguiente versículo, capítulo 3, verso 1, dice: se levantaron y edificaron. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Dios no quiere nada más que digamos: vamos a hacer, vamos a ir. No, dice, hay que hacerlo. Y Nehemías dejó en claro que esta obra era factible porque Dios estaba en ella. Dios estaba trabajando. Dice: Dios nos va a prosperar y nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar. Yo sé que para muchos quizás dices: bueno, ¿y qué vamos a sacar de aquí? Nombres para bebé. No, la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Y Dios a través de esto nos puede enseñar varias cosas. Y voy a tratar de irme rápido para alcanzar a concluir. Pero si tú te fijas, hay una lista de nombres de equipos que estuvieron trabajando. Más o menos, si tú vieras el área, y de hecho tengo un mapa, ahorita se lo voy a poner. Si tú ves el área de la ciudad de Jerusalén, más o menos la dividieron en 40 tramos. 40 tramos donde seccionaron el muro y dividieron en equipos. Y estos equipos tuvieron diferentes características que nos sirven como un principio para nosotros para trabajar en la obra de Dios. Acuérdense que el nombre de esta serie le pusimos fue Construyendo a la manera de Dios. Construyendo a la manera de Dios. Y lo que vemos es que Dios llamó a Nehemías a esta gran obra, como somos llamados nosotros a la obra que Dios está haciendo el día de hoy. Y Nehemías sabía que la obra de Dios no es trabajo para un solo hombre. ¿Sí sabes eso? Dios no preparó su obra para que la haga un solo hombre. La obra de Dios es trabajo de toda la iglesia. Todos somos miembros del cuerpo. Nehemías dividió el trabajo, lo organizó de tal manera que toda la gente se movilizara para dar gloria a Dios. Y
vamos a ver cómo hicieron el trabajo y qué principios podemos obtener nosotros. Primer principio que vamos a ver: la obra del Señor es para todos. Es un buen principio. La obra del Señor es para todos. Si tú te fijas, la gente que estaba edificando no se trajeron: vamos a traernos una cuadrilla, un arquitecto, un ingeniero civil y unos supervisores y muchos albañiles. No, tú vas a ver allí que en el primer versículo, ¿quién es el primero que se levanta a construir? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote se levanta a construir. Pero si vas al versículo 8, ves que están de la familia de los plateros, ves que hay perfumeros. En el versículo 9 se mencionan oficiales, dice que era el gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. En el versículo 12 dice que hay un hombre que se levanta, Salum, que se levanta él con sus hijas. ¿Se imaginan las muchachas cargando ladrillos? Bueno, no eran ladrillos, eran piedras. Cargando piedras, cargando madera. No eran profesionales. Van también los sirvientes del templo, van comerciantes. Son diferentes grupos de personas las que van a la obra. Y nosotros podemos aprender eso. La obra de Dios es para todos. A lo mejor tú dices: bueno, es que yo no tengo un título, yo no fui a un seminario, yo no fui a un instituto bíblico, ¿qué es lo que puedo hacer? Sabes, Dios nos llama a todos a hacer su obra. Dios está interesado en que tú seas parte de lo que Él está haciendo. Es el primer principio: la obra del Señor es para todos. Segundo principio: los líderes pusieron el ejemplo. El verso 1 dice que el sumo sacerdote y sus hermanos los sacerdotes son los que se levantaron a chambear. A veces tenemos la idea, digo, los que estamos de pastores, que los pastores nomás estamos para tirar saliva desde aquí arriba, ¿no? No, los pastores debemos de poner el ejemplo de lo que es trabajo también. Tenemos que mover a la gente con el ejemplo también. El trabajo es para todos, no es para los de abajo, porque no hay abajo. En la iglesia todos somos el cuerpo. Los pastores no están en un nivel arriba de nadie. De hecho, los pastores son parte del rebaño, pero el Señor nos ha dado un oficio, nos ha dado un trabajo de ver por las ovejas. Me refiero a las otras ovejas, pero somos ovejas también. No solamente la obra del Señor es para todos, sino que los líderes tienen que poner el ejemplo. Me gusta mucho porque hay alguna parte perdida aquí en Reina Valera. Dice el versículo 1: se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas. ¿Alguien trae Nueva Traducción Viviente? ¿Tú traes Nueva Traducción Viviente? ¿Sí? Ok, fíjate en el versículo 1. Después de que viene la puerta de las ovejas, ¿qué es lo que hacen los sacerdotes? ¿Y luego? ¿Y luego? Viene una parte: consagraron, por ahí, fíjate. Es la Nueva Traducción Viviente. Ok. ¿Trae Nueva Traducción Viviente? Bueno, yo sí la traigo, pues. ¿Qué dice, Berna? Dedicaron. Lo primero que hicieron los sumos sacerdotes es: vamos a construir aquí, vamos a reparar esto, y ¿sabes qué? Esto es para el Señor. El inicio de la obra fue consagrado por el sumo sacerdote y sus hermanos sacerdotes, y dijeron: esto es para el Señor, lo estamos poniendo para Dios. Cuando terminan de edificar el muro, van a consagrar todo el muro. Pero los líderes empezaron diciendo: esto es para Dios. Nos levantamos, hacemos la obra y decimos: Señor, esto es para ti. Los líderes tienen que poner el ejemplo. El Señor nos pone también para dar ejemplo del trabajo. Es una obra para todos, incluidos los líderes. Número 3, todos los que trabajaron estaban de acuerdo. Todos ahí estaban trabajando con un mismo propósito. Había gente que no era sacerdote, había gente, como decíamos ahorita, que era perfumero, que era joyero, que era hija de su papá, gente de diferentes tipos de personas. Pero si tú ves, hay unas frasecitas que se repiten continuamente. Mira lo que dice allí el versículo 2: junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Luego verso 3: los hijos de Sena edificaron
la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Verso 4, junto a ellos restauró Meremot. Ahí en el versículo 4 al final dice, junto a ellos restauró Sadoc. Verso 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Es decir, la gente estaba como hombro con hombro. Yo voy a estar aquí y junto a mí va a estar Memo y va a estar trabajando, y junto a Memo va a estar Pancho, y todos estaban junto a ellos y junto a ellos. Es decir, dividieron el trabajo y se pusieron así que hombro con hombro a hacer la obra. La obra de Dios, otra vez, no es de un solo hombre y no es para hacerla solo. Dios quiere que tú y yo seamos parte de un cuerpo y que estemos trabajando juntos para la gloria de Dios. ¿Sí queda claro? Cuarto principio, como casos de la vida real. No todos trabajan. Versículo 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Sus grandes, sus nobles, ¿no? Hay gente en la iglesia que no va a trabajar, algunos por flojera, ¿no? Me encontré una cita, Warren Wiersbe la pone y dice la cita, escucha esto. La toma de un escritor inglés, y este escritor inglés dice, me encanta el trabajo, me fascina el trabajo, me puedo sentar a mirarlo por horas. Me encanta el trabajo, me fascina, me puedo sentar a mirarlo por horas. Y mucha gente tiene esa idea, ¿no? Mucha gente por flojera dice, no, pues es que lo hagan otros, ¿no? Y Warren Wiersbe también dice, en lo que se refiere a la obra del Señor, no hay lugar para los espectadores o consejeros y críticos autonombrados, pero siempre hay lugar para los trabajadores. Hay gente que tiene el llamado para decir lo que está mal, ¿verdad? Gente que, no me gustó, ahí se fue la luz. Sí se fue la luz, entiendo. Pero sí me explico, hay gente que tiene un llamado para señalar las cosas que están mal, pero no para arreglarlas. No, mi llamado es nomás a decirte cuál es el problema. Estos hombres, posiblemente por orgullo, porque eran los nobles de Tecoa, dicen, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a levantar. Y dice que en el versículo 5 que no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Cuando habla ahí, no necesariamente se refiere al Señor Jesús o a nuestro Dios, sino a los líderes que tenían encima. Entonces esta gente dijo, no, como que ese trabajo no es para mí. Entonces ellos no trabajaron. Y en la iglesia se da mucho de esto. Hay una ley, los que han llevado estadística o probabilidad conocen la ley del Pareto. Dice siempre vas a hacer un balance entre el 80-20. Dice el 80% del trabajo de la iglesia lo va a hacer el 20% de la gente que va a la iglesia, ¿sí? Entonces es una realidad. Si sacamos el 20% de aquí, y quizás se me hace mucho, sea la cantidad de personas que están sirviendo realmente en este lugar. Es una realidad. No todos trabajan, pero el principio 5 es importante porque los que trabajaron no pusieron excusa. En el versículo 5, de hecho, si te fijas, dice que inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Aunque los líderes, los nobles, la crema innata de los tecoitas no estaba trabajando, la gente, el resto de la gente fue y apoyó la obra. No pusieron de excusa, no, pues es que no va mi diputado, no va mi senador, no va mi líder sindical, yo no voy. No, ellos se fueron y trabajaron, aunque no fueron los nobles. Y es interesante porque fue gente que venía de fuera, ¿no? También había otra gente con otra profesión y no lo puso como excusa, sino que fueron y trabajaron en la obra también. El principio número 6 también es interesante. Algunos trabajaron cerca de su casa, ¿no? Si tú te vas al versículo 10, por ejemplo, dice que estaba Jedaías, hijo de Arumaf, junto a él restauró a Tus, hijo de Absanías. Y ¿dónde está? Perdón, es el 23. En el 23, mira. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa,
y después de esto restauró a Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Algunos trabajaron ahí cerquita. ¿Y eso es lo que tiene que ver con nosotros? Bueno, no tienes que ser misionero para trabajar en la obra del Señor. Mucha gente dice, yo estoy esperando que el Señor me llame a otro país para ir y trabajar y levantar un ministerio. Ah, pues qué padre, pero si todavía no te vas, trabaja aquí, en tu casa. Si la mujer, no, es que yo no puedo ir al ministerio porque tengo 400 chamacos que tengo que cuidar, trabaja en tu casa. Allí puedes hacer la obra de Dios. Bendice a tus hijos, instruye a tus hijos, edifica a tus hijos, pero hazlo, no lo pongas como pretexto nada más. No todos se fueron lejos para trabajar, algunos trabajaron allí, pero otros sí. Es el principio, el número 7. Algunos sí salieron de sus ciudades para trabajar en la obra. Había gente que venía de Jericó. Si tú ves en el verso 2, dice que edificaron los varones de Jericó. No, ellos vinieron de fuera para trabajar en la obra en Jerusalén. En el versículo 5 nos menciona los tecoitas. Ellos venían de Tecoa, estaba cerca de Jerusalén, pero estaba fuera. Ellos llegaron y trabajaron allí. Verso 7 dice que Melatías, pero ya no. Dice, era gabaonita. Él venía de Gabaón. ¿Se acuerdan de los gabaonitas? Bueno, él venía a trabajar y venía gente de Mizpa también, era gente foránea. Ellos de otras ciudades llegaron a trabajar en la obra allí en Jerusalén. Es el séptimo principio. Octavo principio, hacer la obra de Dios con entusiasmo es importante. Si yo viniera acá y les predicara con flojera, pues es que el Señor me dio esta carga, ¿no? No. El entusiasmo es importante. Cuando estamos sirviendo a Dios, necesitamos hacerlo con ganas. Si no, mejor vayas a su casa. No, necesitamos hacerlo con ganas. Y mira, allí hay un hombre que quedó marcado de por vida. Si tú vas al versículo, ¿dónde estás? En el versículo 20 dice, después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. Es decir, terminó la obra que le habían asignado y luego dijo, ya acabé, ¿quién tiene más chamba? Y dice que se fue con todo fervor, con ganas. Dime tú, ¿qué propósito tendría que este libro, estos hechos se dieron por ahí del 445 antes de Cristo? Baruc, te aseguro que ya no vive, pero tenemos el testimonio de su actitud para la obra del Señor. ¿Qué van a decir de ti y de mí dentro de 8,000 años? Nada, probablemente. Pero el punto es este: quedó marcado el testimonio de un hombre que era ferviente para la obra de Dios, alguien que le echaba ganas y construyó, dice, otro tramo. Se fue más allá de lo que le había tocado. Es importante. De hecho, Pablo en Romanos 12 nos dice que necesitamos ser fervientes en el Espíritu. Romanos 12 verso 11 dice que lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sino fervientes en Espíritu. La misma cualidad que tuvo este hombre, fervientes, que está sirviendo, no sirviendo, pero hirviendo. Digo, que tu corazón está ardiendo por hacer la obra de Dios. Ese es el octavo principio. El entusiasmo es importante. Noveno principio: alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Si tú te vas allí en el versículo 13, dice, la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Por qué digo esto del trabajo sucio? La puerta del muladar, también si te lo traduzco se diría la puerta del estiércol. Es la puerta por donde pasaba el camión de la basura, iba y la echaba allá. ¿Se acuerdan del valle de Hinnom? Es el lugar donde Jesús mencionaba la Gehenna. Era el basurero de la ciudad. Y toda la basura salía por esa puerta, la del muladar, que daba al valle de Hinnom,
y allí iban y tiraban la basura y ahí le prendían lumbre, y por eso Jesús decía que el gusano estaba siempre allí, que la llama nunca se apagaba, porque siempre estaba encendida por la basura. Imagínate los que estaban ahí trabajando, pero hubo gente que estuvo dispuesta a hacer quizás labores que no son gratas, pero que eran necesarias. Y sucede el día de hoy también. Dios no solamente tiene trabajos elegantes y distinguidos. Yo quiero ser evangelista. Yo sé que el Señor me ha llamado para ir a las naciones y llenar auditorios. Sí, pero a lo mejor primero te llamó para que laves baños y estés con los niños. ¿No has pensado eso? Y a veces no queremos las tareas que nos parecen indignas de nuestro estatus. ¿Sabes? Ellos hicieron el trabajo sucio. Principio número 10 y último: todos dieron lo mejor. Vas a encontrar no solamente a este Baruc que se aventó otro tramo, varios se mencionan que dieron el extra. Dice allí el 11, por ejemplo, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paad Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Ellos dijeron: ¿sabes qué? Ya terminamos, danos más chamba. Luego vete al versículo 19. Dice: junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa. Y era gobernador, imagínate, un político chambeador. Pero dice que aquí estaba chambeando, y dice que otro tramo edificó frente a la subida de la armería de la esquina. Y no solamente él, si te vas al versículo 21, Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, también edificó otro tramo. Y te vas al versículo 24 y también viene ahí: después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo de la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Y hubo varios más, gente que estuvo dispuesta a dar más de lo que se le había asignado. Y son 10 principios que tenemos aquí de cómo Dios quiere que nosotros trabajemos. La pregunta es: ¿por dónde comenzamos? Y quiero compartir contigo. Voy a intentar compartir a ver si se alcanza a ver, pero es importante para que entiendas un poquito de la geografía que menciono, cómo es que se fueron reconstruyendo los muros, porque este trabajo lo hicieron en un orden particular. Mientras iban viendo cómo construir, fueron rodeando en realidad lo que era la ciudad y fueron yéndose puerta por puerta, y así es como dividieron el trabajo. Y comenzaron vamos a ver si se alcanza a ver. Lo voy a dejar nada más como adorno porque se ve bien allí, pero no se ve mucho. Pero imagínate y créeme lo que te voy a decir, luego lo buscas. Pero en la parte norte de Jerusalén, aquí está el templo. Esa es la parte norte de la ciudad. Vamos a hacer un truquito a ver si podemos alivianarlo. Un poquito mejor, pero bueno. Ok, dice que comenzaron por la puerta de las ovejas. Y yo quiero que no lo tomes como una regla de hermenéutica. La historia de Nehemías es un relato histórico. Sucedió. Pero lo que quiero que hagamos es que tomemos esta imagen de cómo realizaron la reconstrucción para aplicarlo a nuestra vida, en la manera en que Dios edifica o restaura también las vidas. ¿Sí me explico? No significa que Nehemías se escribió para que nosotros aprendiéramos este principio, no. Lo estoy tomando como un ejemplo para aplicarlo a nuestra vida, para que luego no anden interpretando cosas raras. Pero el punto es que sí llevaron un orden para lo que fue la reconstrucción. A partir de aquí, donde está la puerta de las ovejas, se fueron en sentido contrario a las manecillas del reloj y dieron la vuelta en su recorrido en todo el capítulo 3 para terminar otra vez en la puerta de las ovejas. Ese es el recorrido de la reconstrucción como está narrado. Y vamos a tomar, basado en estas 10 puertas que se mencionan,
cómo es que Dios también no solamente reconstruyó los muros, sino cómo tomando esos ejemplos podemos ver el proceso por medio del cual Dios reconstruye nuestra vida. Si pueden prender el foco nomás para podernos ir puerta por puerta. Muy bien, vamos a comenzar en el versículo 1. Versículo 1 dice que se levanta el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era el lugar, como el templo estaba aquí, la puerta de las ovejas estaba allá atrás. ¿Cuál era la idea de la puerta de las ovejas? Por ahí metían las ovejas para el sacrificio. Afuera estaba el mercado, que escogían las ovejas y las metían al templo. Y esas ovejas eran las que iban a ser sacrificadas. En una manera, en esta manera que te digo, ¿cómo podemos aplicar la puerta de las ovejas a nuestra vida o al principio de la vida reconstruida por Dios? Pues obviamente, ¿quién es la oveja o quién es el cordero que fue inmolado por nuestros pecados? Es Jesús. Y si nosotros pensáramos en términos de cómo Dios reconstruye una vida en ruinas, lo primero que tenemos que pensar es en Jesucristo. Solamente cuando has recibido a Jesucristo es que tu vida puede ser restaurada. El principio y el final de todo es Jesús. Jesús dijo que Él es el alfa y la omega. Así de que si habláramos de reconstrucción personal, pensaríamos en la puerta de las ovejas como el principio, es decir, aquel lugar al que tenemos que ir primero, a Jesús, para que nuestra vida sea reconstruida, para que nuestra vida sea hecha nueva. De hecho, Juan 10:7, si tú lo ves en tu Biblia, Jesús dice que Él es la puerta, ¿no? Cuando habla de ovejas dice: yo soy la puerta. El segundo lugar que reconstruyeron estaba la puerta de las ovejas y luego está la puerta del pescado. La puerta del pescado era el lugar por donde llegaban los pescadores de Nazaret o de Galilea. Ellos llegaban y entraban por allí para vender su mercancía. Y cuando pensamos en términos de nuestra vida, una vez que tú has recibido a Cristo, una vez que tú has nacido de nuevo, una vez que tus pecados han sido perdonados, ¿cuál es aquel impulso natural que tienes al ver que Jesús es tan bueno y te ama tanto y que te perdona tus pecados para llevarte al cielo? ¿Qué es lo que haces? ¿Compartes con otros? Jesús lo que le dijo a los discípulos es que los iba a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. El segundo recorrido entonces, después de haber recibido a Jesús, sería el testimonio, el compartir con otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. Una vez que tú has experimentado la gracia de Dios, es normal, de hecho es natural que tú hables de Cristo. Hay una estadística que dice que si tú tienes 2 años o menos de cristiano, probablemente estés compartiendo a más personas que en toda tu vida. Porque después dices: no, yo ya estoy en otro nivel, que compartan los nuevos. Yo ya me dedico a la teología nada más. No, el llamado natural es: pasa la puerta de las ovejas. La puerta del pescado nos recuerda el llamado que tenemos todos para ser pescadores de hombres, y es una progresión natural en la vida cristiana. En el verso 6 se nos dice de la puerta vieja. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, y ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y cerrojos. La puerta vieja está de este lado. Después de que pasas, y algunos piensan que se llama la puerta vieja porque era la única que permanecía de las originales. No se sabe exactamente por qué es la puerta vieja, pero dicen, bueno, posiblemente de las que se habían puesto de un inicio, y se le llama la puerta vieja. Ahora, es interesante eso porque lo que dicen es que hay una distancia importante de la puerta del pescado a la puerta vieja, y la puerta vieja se asocia con, o la puerta antigua más bien, como la ponen en Reina Valera, con encontrar aquellas verdades antiguas. Y si toma un pasaje, si tú vas a Jeremías 6:16, Jeremías 6:16 dice que te pares en el camino
y que preguntes por las sendas antiguas, por aquel camino donde encuentras la paz, el descanso. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día estaba escuchando una predicación que hizo David Guzik. No sé si vieron la predicación de Movimiento de los Jóvenes, pero David Guzik, que es un comentarista bíblico, él dijo: el día de hoy los jóvenes tienen todas las herramientas, toda la tecnología, tienen todo para hacer la obra de Dios, pero no se olviden de la palabra de Dios. Porque ahora está de moda ser cool y pantaloncito de tubito y una cachucha y ya se ve bien machín y vamos a traer a la iglesia, pero no se olviden de las sendas antiguas. Lo que hace a la iglesia relevante no son las modas, lo que hace a la iglesia relevante es el mensaje eterno. Jesús dijo: mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Y no importa cómo te vistas, y si tienes luces o no tienes luces, si tienes Facebook o no tienes Facebook, lo importante es que permanezcas en la verdad antigua. Hay un dicho que dice que si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. ¿Sí me explico? ¿Captas? Estamos hablando de la verdad. La verdad permanece para siempre. Entonces, si tú recibiste a Jesús, estás dando testimonio. Afírmate en la palabra de Dios, en la verdad antigua. No te apartes de aquellas cosas porque no cambia. ¿Sí me explico? Ok, la siguiente puerta que restauraron está en el versículo 13. Dice allí: la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras, sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Ok, vamos a ver la puerta del valle. La puerta del valle está por aquí. La puerta del valle es por donde sale Nehemías cuando llega a la ciudad de Jerusalén para inspeccionar. Sale por la puerta del valle y recorre hasta acá y luego se regresa y vuelve a entrar por la puerta del valle. Ahora, la puerta del valle, ¿de qué nos habla un valle? Aquí se llama la puerta del valle porque abrías y era el valle. Pero, ¿de qué te habla el valle? Están las montañas y los valles. Y sabes, los valles en la vida cristiana llegan después de la luna de miel. Cuando tú recibes a Jesús, no sé si esa fue tu experiencia, pero mucha gente dice: recibes a Jesús, gozo y el Señor te chipilea y todo bien padre, y de repente empiezan a venir problemas y te das cuenta que la vida cristiana no es toda color de rosa. Te das cuenta que en la vida cristiana hay pruebas, hay dificultades, hay oposición, pero sabes, son esos lugares donde hay fruto. Cuando tú vives en las montañas, cuando tú te la pasas, oye, el Señor me ha bendecido tanto, yo no tengo problemas, mira, todo me da, yo oro y Él me lo da y todo me lo concede y todo, qué padre. Pero el fruto se da en los valles, cuando tienes que confiar en Él porque no hay más, cuando no tienes la provisión que estabas esperando, cuando el trabajo se acaba, cuando la salud no está al 100, y cuando dices: lo único que puedo hacer es confiar en Dios. Y el Señor en los valles produce fruto en nuestra vida. Si tú recibiste a Jesús en la puerta del pescado, en la puerta de las ovejas, si tú estás dando testimonio de lo que Jesús hizo en la puerta del pescado, si pasaste a la puerta antigua y te afirmas en su palabra, va a llegar el momento en que vas a pasar por valles y donde Dios quiere humillarnos y producir fruto en nosotros. Y llegan esos momentos en la vida cristiana. La puerta del valle llega. Primera de Pedro, capítulo 1, Pedro lo que está diciendo es que la fe que tienen, dice, es preciosa, aunque por un ratito tenga que ser probada. Por un leve momento, por esta leve tribulación, para que al salir de ella, más pura, más probada que el oro, sea para alabanza, la gloria del Señor. Dios usa los valles otra vez para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y para que al salir de los valles toda la gloria sea de Dios, porque tú y yo estábamos en el hoyo, en el valle, ¿ok? Entonces los valles llegan. La siguiente puerta, lo viste ahí, es la del muladar, es la puerta del estiércol, es la puerta de la basura. Todas las ciudades necesitan sacar la basura. Imagínate
¿qué pasaría si Hermosillo, como ya nos pasó, de repente los camiones no empezaron a ir a recoger la basura? ¿Qué harías en tu casa con todo el altero? Todos necesitamos sacar la basura, y de manera individual también necesitamos sacar la basura, porque en el camino nos vamos a ensuciando. Esa es una realidad. Y la puerta del muladar nos habla precisamente de la necesidad que tenemos de ¿qué? De seguir pidiendo perdón por nuestros pecados. Aunque hayamos entrado por la puerta de las ovejas, aunque hayamos caminado ya un rato y estemos en las sendas antiguas, aunque hayamos pasado por valles, la experiencia no nos hace más santos. El trato de Dios nos va santificando, su Espíritu Santo y la palabra nos hace más santos, pero tú y yo seguimos siendo pecadores. ¿Estás consciente de eso? Voltea con el que está enseguida de ti y dile: eres un pecador. Tú también no te hagas, dile. Todos somos pecadores, pero Dios, nuestro Dios es genial, porque dice que tenemos un abogado con el que podemos ir y pedirle perdón, y siempre está dispuesto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, nos limpia. Eso dice 1 Juan 1:9. 2 Corintios 7:1, Pablo dice que tenemos un llamado tan grande que necesitamos limpiarnos de toda contaminación. Tenemos una esperanza en un Dios santo. Hay que limpiarnos de contaminación, y de eso nos habla la puerta del muladar. Pero de ahí seguimos adelante, eso es en el verso 14. En el verso 15 dice que Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Ahora, la puerta de la fuente, qué curioso, ¿no? Que cerquita de la puerta del muladar estuviera la fuente también. Y básicamente la fuente nos puede recordar, o nos recuerda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nosotros, Jesús dijo que iba a ser como ¿qué? Una fuente de ¿qué? De agua viva. Si fuéramos un charco, apestaríamos nuestro pecado, pero somos una fuente. El agua está viva, nos limpia, nos da vida y nos da la capacidad de seguir caminando en ese proceso de santificación que Dios tiene para nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos hablando entonces de la puerta de la fuente. De ahí en el versículo 15 nos vamos hasta el versículo 26, y dice allí que los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente. La puerta de las aguas está de este lado. Esta es la de la fuente y aquí está la de las aguas. ¿Sí? Aquí está la puerta del muladar. Valle de Hinnom, luego la fuente y luego las aguas. Ahora, cuando tú ves en la Biblia la fuente de las aguas, es interesante porque el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra, con guardar su palabra. Esto nos habla de la palabra de Dios y el efecto que tiene en nosotros, limpiándonos. Juan 17:7, Jesús haciendo la oración sacerdotal dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos limpiados también por medio de la palabra de Dios, y esa es la fuente de las aguas. Ahora, las tres últimas fuentes en una manera nos apuntan hacia el futuro, hacia lo que Dios ha prometido hacer. Y empieza en el versículo 28, dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. La puerta de los caballos, primero, es la puerta por donde entraban los caballos a la ciudad. Y algunos dicen que era porque estaban los establos, y otros porque estaban los abrevaderos. El asunto es que por esa puerta, si tú ibas montado a caballo, tú tenías que entrar por ese lado, el lado oriente de la ciudad. Ahora, en los tiempos bíblicos, el caballo tenía un significado particular. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo entró Jesús montado en qué? En un burro. ¿Por qué? Porque la montura tenía significado. El caballo lo usabas para la guerra. Salías montado a caballo para pelear, no salías montado en burrito, ahí te voy, ¿no? No, en una misión de paz tú ibas en tu burro o en una mula. Y cuando habla de la puerta del caballo, está hablando de la segunda venida del Señor.
algunos dicen, ¿sabes qué? También nos puede recordar que estamos en batalla. Sí, sí estamos en batalla, hay oposición, pero de manera futura habla de la venida de Jesús. Jesús regresa y el libro de Apocalipsis 19:11 nos da una imagen de Jesús. ¿Cómo viene Jesús? ¿Montado en un burro blanco? No, en un caballo blanco. Viene con sus santos de regreso a la tierra. ¿Para qué? ¿Para traer paz? Viene a juzgar. Regresa a juzgar, viene en son de guerra. La primera vez entró en un burro, la segunda vez viene en un caballo. Dice que su ropa, ¿cómo viene? Manchada en sangre. Jesús regresa para juzgar, y de eso vamos a hablar. De hecho, la siguiente puerta, que es la puerta oriental, que está en el versículo 29, dice: después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente a su casa, y después él restauró a Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. La puerta oriental es muy curiosa porque la puerta oriental dice que en la actualidad está cerrada. La puerta oriental da directamente al monte de los Olivos. Por allí entró Jesús cuando visitó esta tierra. Y los judíos esperan que el Mesías entre por la puerta oriental. Entonces ahorita esa puerta está cerrada porque están esperando que el Señor regrese. De hecho, en Zacarías 14:4, por ejemplo, hace referencia al lado oriente de la ciudad, como parte de las profecías, donde el Señor regresa y se para en el monte de los Olivos. Entonces, ¿sí has leído eso? Se para en el monte de los Olivos y se parte en dos el monte de los Olivos. (14:4) dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso está hablando de la segunda venida de Jesús. Y si vas a Ezequiel 44, versos 1 al 3, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe que se sentará allí para comer pan delante de Jehová, por el vestíbulo, por la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Ok, la puerta del oriente entonces nos habla de Jesús regresando. Es algo que los judíos esperan. Ellos todavía están esperando al Mesías y dicen: va a entrar por la puerta del oriente. Y la última puerta tiene un nombre muy apropiado, es la puerta del juicio, y está en el versículo 31. Esa puerta del juicio está enseguida de la puerta de las ovejas, y se llama así porque la puerta del juicio es por donde entraban los soldados de Israel y donde pasaban revista, donde les ponían firmes y luego: fájese bien, ¿no? Amárrate la chancla. Y checaban que estuvieran bien y eran examinados. Y la Biblia dice que cuando el Señor Jesús regrese, ¿qué crees que va a hacer? Nos va a llamar a ti y a mí a cuentas. Y no solamente a nosotros, los creyentes vamos a ir a rendirle cuentas de qué hicimos mientras estuvimos en este mundo. Pero dice que aquellos que no creyeron en Jesús, las naciones van a tener un juicio diferente. Y ese juicio tú lo puedes ver en Apocalipsis 20, donde agarra ovejas, cabritos, y donde los cabritos se van a la muerte segunda. Es el juicio. Y por último, en el versículo 32 termina donde iniciamos, termina en la puerta de las ovejas. Y lo que decíamos ahorita, toda nuestra vida comienza y termina con Jesús. Jesús es el alfa, Jesús es el omega, Jesús es el principio y Jesús es el fin. Jesús es la razón de toda nuestra vida. La pregunta es si tú ya recibiste a Jesús, si tú ya tuviste un encuentro personal con Él, si le conoces de manera personal, si has experimentado su perdón y su gracia. Si no lo has hecho, necesitas hacerlo, y necesitas hacerlo hoy. Y te invito para que puedas reconocer que tú, como pecador que eres, porque todos somos pecadores, Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno,
Todos necesitamos un Salvador. Y Jesucristo vino y dio su vida por ti y por mí, para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos vida eterna. Y si tú ya lo hiciste, hay una obra que el Señor está haciendo, hay una gran obra que Dios quiere que tú y yo participemos en ella. La pregunta es si ya estás participando. Y quiero decirte esto, ¿qué obra es? Solamente te voy a decir cómo lo hizo Nehemías. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo está esta ciudad? Lo decíamos la semana pasada. ¿Ya viste cómo está este mundo? ¿Ya viste cómo están los niños, los jóvenes? ¿Ya viste lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Cuántos saben que en Estados Unidos ya hay autorización en 8 distritos por lo menos para que los niños puedan reunirse en su club satánico después de clases? ¿Alguien sabía eso? Levanta tu mano. ¿No? Métete a Google, ponle news.google.com, ponle ahí Satanic Temple y vas a ver que hay una organización que se llama así, el Templo Satánico, que está peleando en Estados Unidos para que en todo el país ellos puedan contrarrestar la invasión de cristianos evangélicos en las escuelas, que está erosionando la división del Estado y la religión. Y esta gente lo que está diciendo básicamente es: queremos darles una alternativa a los niños que no sea la de los cristianos. Y no estoy bromeando, es en serio. Tucson ya está en proceso para hacerlo. Es Arizona, California, Washington, no, son 8 estados donde ya pueden hacerlo. ¿Sí? ¿Ya viste? La pregunta es si estás o en tu casa o en el lugar donde Dios te llamó, si estás haciendo aquella obra para la cual Dios dio su vida. Jesús dio su vida para rescatarnos y para que tú y yo pudiéramos ser instrumentos, ser luz en este mundo. Si no, te invito para que el día de hoy tomes esa decisión también. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque tu palabra, como ella misma lo dice, es viva y es eficaz. Señor, tú a través de ella nos hablas, a través de ella tú nos transformas, a través de ella, Señor, tú vas moldeándonos y dándonos dirección de lo que tú quieres hacer, de lo que tú, Señor, estás ya haciendo en este tiempo. Padre, te pido por cada persona que está aquí, si no te ha conocido, si hay alguien aquí el día de hoy, Señor, que no te ha conocido, que puede experimentar el día de hoy esa vida eterna que solo tú, Señor, puedes dar. Esa vida que solamente tú puedes traer por medio de tu Espíritu Santo, que puedan ser reconciliados contigo por medio de esa sangre derramada en la cruz por tu Hijo Jesús. Señor, y muévenos como un ejército. Levántanos para que seamos útiles en esa obra que tú, Señor, nos estás invitando a hacer. Señor, no queremos ser espectadores de lo que tú estás haciendo. Tú nos has llamado como parte del equipo, no como parte de los espectadores. Señor, tú nos has llamado para que seamos ese pueblo que se esfuerza y actúa porque te conoce y porque te quiere dar gloria a ti, Señor. No lo hacemos por ninguna otra razón. Señor, que tu nombre sea reverenciado. Es el anhelo de nosotros, tus siervos, los que estamos aquí. Darte gloria y honra a ti, Señor. Que tú seas conocido, que tú seas tenido en alto, Señor.